La familia paisa. La familia es patrimonio de la humanidad y es uno de los tesoros más valiosos de los pueblos. Nadie la inventó, surge de la propia naturaleza humana, con cualidades esenciales y finalidades. Es una comunidad natural principalmente biológica y genética que convive y tiene características, condiciones y un proyecto de vida en común. Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus, y sus términos asociados, a la raíz fames, hambre, de forma que la voz se refiere, al conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que un pater familias tiene la obligación de alimentar, física y espiritualmente. El vínculo cultural. El carácter de fenómeno universal de la familia, supone por un lado una alianza, matrimonio, y por otro una filiación, hijos, radica entonces en la unión de un hombre con una mujer, es decir, un ser de sexo masculino y un ser de sexo femenino generalmente de un mismo pueblo. Para que se dé la existencia de una familia, es necesaria la existencia de dos familias previas, una dispuesta a proporcionar a un hombre y la otra a una mujer. Las dos familias previas, resultan fundamentales para entender el origen de una nueva. La nueva familia establecerá reglas y leyes, deberes y compromisos, presentes previamente en cada uno de los padres. La familia es, por lo tanto, un intermedio entre la sociedad y el sujeto, una intrincada entre las personas y la cultura. El ser humano es esencialmente un ser cultural. Es inconcebible e inviable fuera de la cultura. En este sentido, el individuo no es solo un ser relacionado, sino también, como ha señalado Pichon Riviere, un ser producido desde la cultura. Loso. La cultura ha permitido que exista una familia para el sujeto que se integra a ella, la familia transmitirá la ley al sujeto, lo que se puede y lo que no se puede hacer. El papel de la familia consiste entonces, en fungir como ordenadora de la realidad, mostrar lo que sí y lo que no conducirá al desarrollo vital de sus integrantes. Establece condiciones esenciales en los seres humanos en torno al respeto por la cultura, orienta y reivindica el lazo social. La familia es el primer agente transmisor de normas, valores culturales, morales, éticos, sociales, espirituales y religiosos, símbolos, ideología e identidad que constituyen el patrimonio de los individuos y la comunidad, es indispensable para el desarrollo de los instintos y la personalidad. Cuando las comunidades pierden sus raíces culturales, se diluyen sus convicciones y se debilita la organización social, paralelo a lo que sucede cuando un individuo desconoce sus raíces familiares, mamá, papá, etc. La genética personal, las creencias, la educación, la religión, los mitos, la filosofía, los contratos, las reglas, los roles familiares, las tradiciones transmitidas de generación en generación y el medio ambiente tiene mucha importancia en el buen gobierno familiar por ser sus criterios básicos culturales. La familia es el yunque donde se forja el espíritu de la raza, donde se templa el alma de los pueblos. Receptáculo de las tradiciones, transmisora de atavismos de sangre y de espíritu, troquel en el que se acuña el cuerpo y el alma de los hijos de un mismo pueblo, la familia es la que da esta tenacidad a los elementos que individualizan una generación o una raza. Cardenal Goma. Las manifestaciones culturales sirven de arquetipos que mantienen vivos los elementos representativos de las comunidades. El papel fundamental de los padres consiste en asegurar la supervivencia de los hijos y también su integración sociocultural. El tipo de familia en la que nace y se cría un niño afecta significativamente a las creencias, valores, expectativas, roles, comportamientos, autoestima e interrelaciones que tendrá a lo largo de su vida. Así, se define la autoestima como la satisfacción personal del individuo consigo mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacia sí mismo. Todo lo anterior, establece un puente entre el pasado, la generación de los abuelos y anteriores, y hacia el futuro, la nueva generación, los hijos, como seguro existencial de las tres generaciones presentes, las pasadas y las futuras. Un puente hacia nuestras raíces. El legado que labraron nuestros abuelos lleva casi 500 años de corazón, devoción y luchas. El 4 de diciembre de 1541 se podría decir que germina la cultura paisa con la fundación de Santa Fe de Antioquia por el mariscal Jorge Robledo, noble militar español. Los primeros españoles que trajeron la cruz a nuestra región eran apodados los godos,
dedicados a las tareas del espíritu, de esfuerzo y genio aventurero, no pertenecían a las clases intelectuales que aunque escaseaban no padecían la arrogante miopía en que otros caían, lo que les permitió a sus descendientes dedicarse sanamente al desarrollo de las facultades intelectuales. A medida que la Iglesia y las familias europeas se fueron asentando a lo largo del territorio llamado Antioquia la Grande, que comprende en la actualidad las tierras de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, noroccidente del Tolima y norte del Valle del Cauca, se empezó a establecer una provincia de la civilización y cultura occidental cristiana. En las genealogías antioqueñas podemos encontrar muchas mujeres que desde Extremadura arribaron a tierras paisas desde el siglo XVI, integrando las primeras familias que abrieron montaña y se radicaron en la región. Los historiadores de moral cristiana mencionan que la región antioqueña se mantuvo aislada de forma natural del resto de las regiones por las cualidades de su terreno. José Félix de Restrepo, director del periódico oficial de Antioquia, diputado y presidente del Congreso, relata lo siguiente. La vida era en 1760 de gran sencillez, una vida regular, no se conocían lujos de ninguna clase, no porque no se pudiesen tener, sino porque la virtud y el orden se sobreponían y nunca los ingresos de las familias eran sobrepasados por los gastos, con lo cual quedaba un excedente que se dedicaba a fomentar la prosperidad de los negocios. Todos los matrimonios formaban familia numerosa, de manera que no había capitales acumulados, nadie era muy pobre y existía un bienestar general. La sencillez de la vida no conocía las separaciones que hoy abundan en los matrimonios de simpatía por las exageraciones del lujo. Se cultivaba el cacao, no se conocía el tabaco ni el café, tampoco se cultivaba la patata ni el arroz. Las madres cuidaban a sus hijos sin médicos charlatanes que las excusasen de ese deber, como hacen hoy día. Las leyes respetaban todos los derechos y propiedades individuales, la ley penal no era sino secundaria, porque secundaria era su necesidad, la moral religiosa impuesta por la Iglesia bastaba a contener los delitos. De este país, siempre poco poblado de indígenas, han desaparecido últimamente casi todos sus vestigios. En las tierras altas donde primaba la raza blanca y la Iglesia era poderosa, donde instituciones como la familia dominaban la vida social y las sanciones contra la violación de las normas sociales establecidas eran extremadamente fuertes, el consumo del alcohol constituía un problema menos grave que en las tierras bajas, con una población móvil y mulata en su gran mayoría. En las tierras altas primaba el orden moral y la acumulación, mientras que en las tierras bajas el libertinaje, la acumulación en manos de muy pocos, ganaderos e intermediarios del oro, en suma pueblos abandonados a su suerte subdesarrollada. Mariano Ospina Rodríguez, Roger Briu, Salomón Kalmanovitz. La raza antioqueña. El monumento a la raza antioqueña, obra del maestro Rodrigo Arenas Betancur, es un hito a la cristiandad, cimiento de la estirpe de nuestro pueblo, se observa plasmado al pez, símbolo del cristianismo en el inicio de la escultura, después a Dios, y luego emergiendo de él, a las diferentes razas de la región que alzaron el futuro de Antioquia sobre sus hombros junto al Cristo crucificado, que ofrece un trayecto para todos dirigido a los cielos. Dice Pedro Nel Ospina. Los españoles que se establecieron en el territorio que hoy se llama Antioquia trajeron consigo la afición desmesurada al trabajo, hábitos de frugalidad, aseo y economía, respeto profundo a la palabra empeñada, espíritu de religiosidad sincera y honda, y por consiguiente eficazmente caritativa, pero sin mojigatería, y grandes afectos de familia. En estas tierras el cristianismo fue el elemento unificador del encuentro cultural de las diversas razas, las misiones evangelizadoras exaltaron el valor de cada raza, por este motivo el antioqueño se sentía orgulloso de su raza independientemente de cuál fuera, y se esforzaba por perpetuarla por ser su pueblo el principal patrimonio inmaterial y natural de su cultura. El escritor y crítico bogotano Antonio Gómez Restrepo manifiesta. El pueblo antioqueño ofrece el mismo tipo físico y las mismas condiciones de carácter, así entre los ricos como entre los aldeanos, una fuerte complexión física y moral de los hijos de esas montañas, es un todo homogéneo y compacto. Su visión de la vida es más dinámica y su pensamiento, y hasta su inclinación religiosa y filosófica, están asentadas sobre muy distintas bases de aquellas que han formado la idiosincrasia del resto de las regiones. Es posible apreciar esto en la trayectoria histórico-política de Antioquia, que tiene especial significación y representa el avance en las ideas y en depuración de sentimientos. Antioquia es paladina de todo progreso, distinguiéndose desde los momentos de la independencia por la manera como la llevó a cabo. Los antioqueños fueron los primeros que, a pesar de ser quienes, por su carácter de mineros, económicamente la necesitaban más,
abolieron la esclavitud. En 1908 el bogotano Roberto Cortázar, historiador y presidente de la Academia Colombiana de Historia, dedica una buena parte a su novela en Antioquia, por la singularidad de la literatura que se producía en esa región. Según afirma Cortázar, raro parece a primera vista, y ha sido apuntado más de una vez, que el pueblo antioqueño, consagrado por la naturaleza estéril de su suelo al trabajo penoso, y dedicado al comercio y a la minería, se haya formado una literatura propia que se distingue de la de las demás secciones de la República. La originalidad de los escritores antioqueños depende en mucha parte de la idiosincrasia de esa raza, que tiende a conservarse sin mezcla de elementos extraños y en donde se encuentran tipos que, hermoseados, pasan a las producciones artísticas, con matices diversos, y ha dado margen a una literatura muy bien designada con el gráfico nombre de regionalismo. Fenómenos sociales. Los cambios sociales se dieron a partir de las revoluciones independentistas que trastocaron la sana moral con sus revoluciones culturales, las cuales condujeron a las guerras civiles posteriores a la independencia. Nuestros abuelos manifestaron en siglos pasados sus discrepancias con los modernistas liberales y socialistas, sobre los que advirtieron que sus verdaderas pretensiones serían arrancar a Dios del corazón de las personas y desfigurarlas en todo sentido, a causa de su desprecio a la cultura que emana de los pueblos. Procurarían reeducarnos y enseñarnos con ideologías de hombres lo que a su modo de ver es la antioqueñidad, la verdad y la vida, con un desfile interminable de intrigas y engaños. La industria de la decadencia, surgida entre el Sacro Imperio Romano Germánico e Inglaterra, implementada con Estados Unidos y exportada luego a Francia y de allí a las demás naciones, para luego mutar en Rusia, era tan solo el inicio de todo el desastre. Falsearían la historia, utilizarían la propaganda manipuladora y se aprovecharían de la falta de memoria de nuestras generaciones para desantioqueñizarlas y dividirlas, pondrían la verdad patas arriba y llamarían a la realidad imaginario y a lo imaginario realidad, restándole importancia y menospreciando a lo más importante de la vida, lo que perpetúa a los pueblos, su prole. Plantarían enemistad entre hombres y mujeres, los cuales por desgracia ya en nuestros tiempos adolecen de trastorno instintivo, se rehuyen, no pueden reconocerse auténticamente, ni reconocer que se necesitan mutuamente para seguir existiendo. Tienen ahora barreras entre ellos, una se llama belleza, les da miedo la belleza de sus pueblos, no la pueden soportar, les faltan agallas, entonces toman otras sendas que los libren de esa expresión de angustia natural, que no demanden tal sacrificio. La otra es el terror, la violencia, se les ha repetido tanto que se tienen fobia, son espantos, espantos espantados. Ellos, materialistas internacionales que construyen muros de todo tipo entre los pueblos y conservan los puentes entre ellos, que hoy día amordazan a la raza antioqueña que siglos atrás rompió las cadenas de la esclavitud. La gobernación de Antioquia advierte lo siguiente entre 1870 y 1880. Pueblo de Antioquia, heredad del Señor, donde Él ha querido conservar ilesas las divinas tradiciones, no vayáis a claudicar. Oíd el llamamiento del último prelado católico que os llama a defender vuestra religión. Si los gobernantes se han conjurado contra el Señor, mancomunémonos nosotros, olvidemos todo lo que nos pueda dividir y debilitar. Como tenemos una sola fe, tengamos una sola voluntad y formemos una sola y firme resolución, la fe sostiene la verdad hasta morir por ella como el maestro modelo que nos dio el ejemplo. Padres y madres de familia. El lobo es el mismo por más que cambie de piel. Vosotros seréis la nueva víctima en vuestra propiedad y en el honor de vuestras esposas e hijas. El invasor es socialista y comunista en sus doctrinas y materialista en sus hechos. Escuchad cómo en la sala del Congreso arregla sus baterías. Si la impiedad masónica llegara a triunfar pronto veríamos hollado nuestro querido suelo por la inmunda planta de los demoledores de todo lo bueno. Obispos, clérigos y fieles en pie de guerra Antioquia, 1770-1880, Luis Javier Ortiz Mesa. El fenómeno del mestizaje y la desintegración social. Las leyes morales son manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial innatas a todos los pueblos, con el fin de mantener íntegros los elementos de los mismos. Esto explica las razones por las que, según los historiadores, las tribus nativas de América preferían morir o aislarse antes que entregar su pueblo a los intrusos impostores. Las tribus indígenas no concebían ser conquistadas ni mucho menos que sus mujeres fuesen sometidas a hombres de un pueblo extraño. Al igual los europeos de moral cristiana fieles a las órdenes de la corona y de la Iglesia, las leyes de las Indias,
prohibían el mestizaje y la apropiación del territorio indígena para conservar y evitar la destrucción de la nobilísima estirpe indiana, que abierta y privadamente vivían con convicción la moral de la época, entendían del respeto por la idiosincrasia de los pueblos, lo que les permitió tratar con muchas tribus sin ningún tipo de atropellos y crear resguardos inalienables. Los diversos enfrentamientos a lo largo de los siglos dieron como resultado que muchos de los primeros mestizos fueran el producto de abusos sexuales de individuos alejados del respeto humano, y gran parte de sus descendientes se constituyeron en hijos naturales huérfanos, otros fueron por situaciones particulares del tiempo o lugar, especialmente en las zonas bajas. Esto sucedió principalmente con los rebeldes revolucionarios liberales en los periodos posteriores a 1800 y consecutivamente con la peste comunista. Entre sus estrategias, esparcir el materialismo que corrompía a los más ingenuos, la coacción del desplazamiento con su repugnante violencia, convertir a Dios en cosa, en Dios de las pobres gentes, y al amor en escena aventurera, prolongar la estupidez con distractores sociales que se valen de aspectos emocionales como la lástima, la pasión o la euforia en vez de la reflexión, disolver el amor por la tierra y banalizar todo lo que conforma su cultura. De este modo, la ignorancia se fue apoderando de todas las comunidades que empezaron a perder su legado raizal, fueron dominados desde adentro, fragilizando hasta vaciar su estirpe en lo físico y psíquico. Los insurgentes rompieron el vínculo de la comunidad cristiana y reemplazaron esa comunidad creyente por individuos egoístas e incultos desvinculados entre sí. La propuesta liberal fue asimilar a los indígenas y a los negros, convertir este mundo salvaje y peligroso, como ellos lo llamaban, en un pueblo de ciudadanos. Pero, ¿cómo lograrlo? Acabando con la territorialidad indígena, de allí el ataque frontal que, desde la independencia recién adquirida, se hizo en contra de la comunidad indígena y de sus tierras colectivas heredadas de la época colonial, trabajando en el desarrollo de una educación separada de la Iglesia y capaz de crear una comunidad de culturas fundada en el uso de un mismo idioma por todos, así como en la enseñanza de las luces, de la razón, en fin, favoreciendo el mestizaje biológico y cultural entre los distintos componentes de la sociedad, una manera de barajar las cartas y de proteger en el futuro a una nueva comunidad de sangre. Christian Gross. Tenemos a Colombia, ahora falta crear a los colombianos, hegemonía liberal. El reto del proyecto liberal era patente, ejecutar el plan de disolución de identidades étnicas, o mejor conocido como Plan de Identidad Nacional en base del mestizaje, como medida de exclusión para crear nuevos individuos e identidades unidas por un mismo contrato. Absorbidos así, y solo así, podrían trabajar en la construcción nacional y participar en su proyecto colectivo. La nación, como comunidad imaginada, no dejaría la posibilidad de organizarse en función de su propia cultura de forma autónoma. Explotados racialmente, etnocidio, se convertirían en ratas de laboratorio a las que se les negaría su dignidad étnica, con el Estado como sustituto de su cultura y oficiante de su nueva religión. La independencia de Antioquia no fue en contra del rey Fernando VII, fue en contra de los subversivos que usurpaban el poder en toda circunscripción global, quienes por pura lógica desprestigiaron a la corona, a los virreinatos, desacreditaron a la Iglesia y fomentaron el protestantismo liberal sectario. A medida que la nueva moral atea fue induciendo a las poblaciones, la natalidad descontrolada se vio en aumento, junto al mestizaje, los hijos naturales, los huérfanos, la violencia y otras situaciones como el alcoholismo, la vagancia y el abandono del hogar. La Iglesia junto al gobierno conservador lucharon contra todas estas influencias subdesarrolladas. Siendo fieles a su comisión unificadora e incluyente para mestizos y no mestizos, se esforzaron por enseñar la moral, ética y valores, con catequesis social y familiar, y por conservar los linajes de las razas de Antioquia con características integrales, previniendo que las comunidades raizales mezclaran su sangre, o lo hicieran sin control implementando leyes interraciales, dado que a lo largo de la historia una de las consecuencias de la falta de homogeneidad sería la desorientación masiva. Crónica, ausencia de identidad, que tiende a dividir y degradar a los pueblos. A diferencia de lo que se nos enseña ahora, nuestros abuelos consideraban el mestizaje como un acto discriminatorio porque impide el desarrollo de la identidad, sería un atentado a la naturaleza y por ende a la moral. Para que la colaboración en la transmisión de la vida no quedara al vaivén de posibles caprichos, el Señor quiso protegerla mediante la institución natural del matrimonio, que es la obligación del hombre hacia la madre de sus hijos. La misma palabra reproducción implica la producción o creación de un mismo tipo biológico, un ser que represente a sus progenitores, a su pueblo,
y replique sus mismas características o cualidades de forma legítima conforme a la ley natural. La naturaleza humana en su diversidad biológica es el fundamento de la vida. Enciclopedia Católica. Nuestros abuelos no sufrían de lo que hoy llaman racismo, antes bien se esforzaron por implementar orden y organizar el fenómeno del mestizaje emparentando a los grupos según sus cualidades y caracterización en común. Los morenos se casaban directamente entre sí mismos, y así lo hacían también las demás comunidades en un entorno de integridad, rectitud, lealtad y espíritu de respeto, principios que en estos días son subvalorados. Entendían que para Dios es muy importante la raza porque es el Padre creador de todos sin distinción alguna. No padecían de desequilibrios tan comunes hoy como la confusión racial ni mucho menos la apropiación. Las clases sociales de Antioquia eran las más igualitarias de entre todas las regiones. Esto favoreció una unidad racial genuina y positiva que defendió en conjunto su terruño de los enfermos invasores. Mestizos, negros, blancos y tribus nativas contuvieron la cohesión democrática que pretendía la opresión de nuestros pueblos, se esmeraron por reparar los estragos del mestizaje perpetuado y promovido hasta nuestros días con mentiras indignantes por el liberal socialismo, y con ese esmero poder unir sin confundir, para distinguir sin separar. No cayeron en la engañosa trampa de la enemistad racial que los oportunistas utilizan como estrategia ideológica de odio para intoxicar y atomizar las relaciones interétnicas entre nuestras comunidades, estaban apercibidos y no cedieron ante las maniobras inculpatorias, que esconden una realidad encubierta más avergonzante, y disolventes con las que los revolucionarios ansían justificar sus acciones, que se valen de la prédica discursiva del resentimiento para introducir hostilidad, antipatía y divisiones entre los pueblos. La situación era tan imperante, que liberales como el Dr. Manuel Uribe Ángel, aspiraban conducirla a un fin. De observancia cristiana, padre de la medicina de Antioquia, miembro fundador, primer y tercer presidente de la Academia de Medicina de Medellín y primer presidente de la Academia de Historia de Antioquia, expresa lo siguiente en su obra de 1885. El fenómeno de fusión de razas adelanta en estas poblaciones rápidamente a su término, y como consecuencia final de la acción ejercida por sangre de distinto origen, se puede, sin forzar mucho la reflexión, llegar a definir lo que será en último término la raza pobladora de estas comarcas. Para nosotros, esta refusión de razas será representada, no muy tarde, por una población morena, esbelta, de ojos negros, de mirada ardiente, de movimientos ágiles, de notable belleza plástica, de despejada inteligencia, valerosa y propia para soportar victoriosamente el influjo de los elementos peculiares a la zona tórrida. Al hacer uso del sentido común, si la democracia liberal y el comunismo ateo eran algo tan bueno, ¿por qué los griegos y nuestros abuelos nos advirtieron en contra de eso? ¿Por qué sus promotores mataron a tantos millones de personas para implementarlos? ¿Por qué le quitaron la vida a tantos reyes, sacerdotes, civiles y pueblos inocentes en nombre de sus propios dioses? ¿Por qué utilizaron el respeto humano como arma de guerra? Hoy sin vacilar podemos confirmar que los sin cultura son harina del mismo costal que en conjunto se reparten los gobiernos, los pueblos y la tierra como botín de guerra, alardean de moral sin conocer su significado y desfilan dentro de todas las instituciones conocidas o no, gubernamentales o religiosas, humanitarias o lucrativas difundiendo sus pseudoculturas globales con proclamas vacías de libertad y derechos que son consentidas valiéndose del endoso de logros que no les corresponden. Más de 200 años después podemos ver a diario los estragos de sus ambiciones y de su veneno propagandístico, la ponzoña de los que con cinismo tiran la piedra y esconden la mano, para los que mentir es como respirar, para luego señalar, acusar y sentenciar a otros. Bien decía el apóstol San Pablo en Gálatas 1, y 2 Timoteo 3. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Nuestro patrimonio. Nuestra región paisa es profusa en diversidad étnica, indígenas, negros, paisas, judíos, árabes, turcos, gitanos etc., con las que compartimos la región andina. Todas nuestras etnias coinciden en que la identidad cultural es algo que se lleva en la sangre. Entre las comunidades con sangre occidental con tonos de piel morena predominan las facciones físicas y el carácter europeos, lo cual se ha corroborado con los estudios de ADN más recientes donde se señala que nuestra población es un aislado
Genético entre 80% y 90% de origen europeo o raza blanca. Paisas serían pues, todos aquellos que se sienten orgullosos de su sangre montañera, tengan rasgos de estereotipo tradicionales de piel clara o rasgos coetáneos de piel morena, son esos que viven y conservan fielmente la moral de los abuelos y los rasgos heredados en honor a ellos y a sí mismos, herencia nuestra y de nuestros hijos, quienes cabalmente estiman y respetan a todos los pueblos como a ellos mismos. El principal patrimonio de la familia paisa no son el poncho, el sombrero aguadeño, el carriel, el tiple, el hacha, las trovas, el café o las flores que anteriormente eran parte del paisaje cotidiano y no un yugo capitalista como lo es ahora, va mucho más allá, son las virtudes, la energía moral, los principios y valores, los dones, las tradiciones y costumbres que cultivan a cada generación, es la sangre de un pueblo, porque el pueblo es sin duda el patrimonio vivo y oficial de nuestra región. Sabemos que entre todos los pueblos hay algunos que por diversas situaciones han traicionado o le han dado la espalda a los suyos, hacemos un llamado a todos aquellos que por cualquier motivo se han extraviado o han estado al margen de su cultura para que retomen el sendero de su sana identidad junto a los suyos. Los ancestros miraron las nubes que cada día cobijan las verdes montañas de nuestro territorio y plasmaron sus colores en la hermosa bandera como símbolo permanente de nuestro verdadero origen, como significado de la libertad que Dios nos otorgó para deleitarnos en sus ricas esencias y para dar el grito de alerta: tiranos hay en la tierra. Nacimos altivos y libres sobre una sierra antioqueña, llevamos el hierro entre las manos porque en el cuello nos pesa. Desde nuestros albores se nos enseñó que quien ama de verdad no calla ante lo que está mal, confiando que el entendimiento entre los pueblos sin los estragos de ningún tipo de guerra, siempre será posible, desprovistos de las listezas del racionalismo materialista que se alimenta del presente y desnutre a la progenie futura. Nuestra cultura y moral antioqueña es fruto de la civilización occidental, la civilización que junto a otras han reunido a lo largo del tiempo grandes riquezas culturales en beneficio del desarrollo de gran parte de los pueblos del mundo. Ante los inminentes colapsos sociales que se avecinan, es necesario retomar la unidad cabal de los pueblos y despertar a una realidad no fundada en un más allá, sino en un todo inmediato y relacionado. El saber más elevado es el conocimiento de lo universal, y el más bajo de lo particular. La verdad es un ideal a alcanzar junto a lo bello y lo bueno, Platón. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a luz. Jesús el Cristo, Marcos 4 y 22. Culturapaisa.org. Suscríbete y compartí.